Ya ni pude releerlo todo. No hay problema. Víctor, ya estamos en vivo. Sí, sí, sí. Buenas. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. En un segundo. A ver, ahí sí, ¿se escucha? Ahora sí. Hola, segundo. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal, Hola, Diego? ¿nos escuchas? ¿Cómo andan? Sí, escucho. Bien. Entonces, buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Diego Hiller, sociólogo de carrera, con el grado de doctor y autor de varios artículos, ensayos y libros. Voy a mencionar tres de sus últimos libros. El primero, René Zabaleta Mercado, Una revolución contra Bolívar, del 2016. Otro libro, 7 ensayos sobre socialismo y nación, incursiones mariatillanas, 2018. Tercer libro y reciente libro, espectros dependentistas, variaciones sobre la teoría de la dependencia y marxismos latinoamericanos, del 2020. Por favor, antes de cederte la palabra, Diego, permíteme explicar el motivo y la pertinencia de esta conferencia titulada Repensar el socialismo de Mariátegui entre lo nacional popular y lo cosmopolita. Hace poco celebramos el natalicio de Mariátegui y se han hecho homenajes de todo tipo en diferentes partes de América Latina y del mundo. Sin embargo, nosotros creemos que el mejor homenaje a la Mauta es reflexionar críticamente sobre su obra. Y para fortuna de los mariatillanos, ávidos de nuevas lecturas e interpretaciones de la obra de Mariátegui, se acaba de publicar una antología sobre Mariátegui por la editorial Siglo XXI, a cargo de Martín Vergel. Lo que despierta interés en nosotros no son los textos compilados por Martín, que en realidad son conocidos y accesibles para el público, sino es el estudio introductorio que hace Martín Vergel, donde sostiene la propuesta de un socialismo cosmopolita en Mariátegui. Claro que para sostener este socialismo cosmopolita, lo que hace él es criticar una de las corrientes de interpretación de Mariátegui basada en la cuestión de lo nacional popular, propuesta de los años 60, 70 y 80, propuesta de José Aricó, de Oscar Terán, de Zabaleta Mercado, Carlos Franco, Robert París, Flores Galindo, etc. Entonces, podemos concluir que el texto introductorio de esta antología es en gran parte una respuesta indirecta a la antología que tú publicaste. No sé, me parece que es una respuesta indirecta a la antología que tú publicaste justamente sobre Mariátegui, que acabamos de mencionar, donde lo central justamente de tus reflexiones y de las reflexiones de Aricó, de Zabaleta de Mercado y de Oscar Terán es la cuestión nacional. Yo te pido, por favor, y para eso te hemos invitado, que nos expongas la propuesta de tu libro, de la antología, 7 ensayos sobre socialismo y nación, y a partir de tu exposición podamos conversar en relación a esta otra lectura que, bueno, recién ha aparecido y creo que es pertinente conversarlo y discutirlo. Muy bien, Diego, muchas gracias, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, segundo. Gracias, Víctor. No quiero empezar sin antes agradecer por la invitación, por esta generosa invitación de ustedes dos y de los grupos organizadores. Según el afiche veo que había por lo menos 3 grupos organizadores: el Grupo Pedro Zulen, la Sociedad Peruana de Filosofía y la Cátedra José Carlos Mariátegui. Bueno, no quiero dejar de agradecerles. Y en principio no sé si estaré a la altura de este debate que propone segundo, pero bueno, vamos a intentar decir algo al respecto y despejar algún tipo de confusión o algún tipo de duda o de sospecha que se puede pensar sobre una lectura antitética entre lo que propone Martín Vergel, que dicho sea de paso, quiero confesar que no he leído su estudio introductorio, pero me parece que la idea de socialismo cosmopolita, según
puedo llegar a imaginar de por qué lado va. No sé si es necesariamente antitética con una lectura de lo nacional popular. Y para eso quería decir algunas cosas. La primera es que, por supuesto, como dijiste vos, Segundo, al comenzar, me parece fantástico que a 90 años del nacimiento de Mariátegui estemos acá, un argentino, un peruano, un mexicano, juntándonos a reflexionar sobre su obra, sobre su producción, sobre su legado, que es una herencia para nosotros. Y me parece fantástico también que lo hagamos en un contexto como este que estamos viviendo a escala mundial, a escala planetaria, que es el contexto de la pandemia. Y lo menciono porque me parece que es importante que tengamos en cuenta las condiciones en las cuales estamos pensando lo que pensamos. Digo, las condiciones de este conversatorio que estamos teniendo acá, que no son las mismas y las habituales en las cuales estamos acostumbrados a pensar, encerrados en nuestras casas, con nuestras familias, sin unos espacios adecuados para el pensamiento, lo cual no significa que el pensamiento esté obturado, ni anulado, ni mucho menos, pero que sí tengamos en cuenta las condiciones de producción en las cuales estamos pensando, porque me parece que también es un tema muy importante para Mariátegui. Las condiciones de producción en las que pensó Mariátegui han sido tema de reflexión, han sido tema de investigación, y me parece que hacen a una porción muy importante de su trayectoria. Es decir, desde dónde pensó Mariátegui, cómo pensó Mariátegui y desde qué lugares lo hizo. Entonces, lo primero que quería decir, aparte de celebrar estos 90 años o esta conversación a los 90 años de la muerte de Mariátegui, es que Mariátegui puede ser pensado como un clásico, ¿no? Como un pensador clásico. Por supuesto que cuando mencionamos esto, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿qué es esto de un clásico? ¿Qué significa ser un clásico? Ítalo Calvino decía que un clásico es un pensador o un libro que nunca termina de decir lo que tiene para decir. Es decir, que podríamos pensarlo como un libro inacabado, no inacabado porque porque el autor no haya podido terminarlo, sino porque el conjunto de reflexiones a las que nos invitó y a las que nos sigue invitando son reflexiones tan hondas que exigen y reclaman reaperturas permanentemente. Y eso es un poco lo que hacemos cada vez que volvemos a leer autores de las características de Mariátegui, al que estoy calificando como un clásico. Borges, Jorge Luis Borges, que no estaba cercano ideológicamente a Mariátegui, también tuvo alguna definición sobre los clásicos que me parece interesante. Borges decía que un libro clásico no es un libro que tiene tal o cual mérito, sino que es un libro que distintas generaciones leen con fervor y con misteriosa actualidad. Parece interesante esa cuestión, ¿no? de lo misterioso de la actualidad de ciertos pensadores, de ciertas obras, que vuelven a asediarnos en el presente, vuelven a hacernos preguntas, incluso en épocas tan distantes a las que ellos produjeron lo que produjeron. Y ya que hablamos de Borges, podríamos decir también que un clásico podría ser pensado como un Aleph, ¿no? como esa figura que pergeñó Borges en ese cuento famoso, que es el Aleph, que sería algo así como un punto donde se unen todos los puntos, un punto donde se habilitan todas las interpretaciones. Al decir esto no estoy diciendo que todas las interpretaciones valen lo mismo, ni que tengan los mismos efectos políticos, pero sí que los pensadores clásicos y los libros clásicos habilitan esta idea de muchos puntos de vista sobre la cosa, en este caso sobre la obra de Mariátegui. Alguna vez David Viñas le dijo a Vargas Llosa, pero de un modo no amistoso, le dijo, bueno, a ver, ya que estás hablando de Perú, ¿cuál es el Aleph de tu país? Y antes de que Vargas Llosa pueda contestarle, le dijo, no te permito que digas Mariátegui, porque ese es nuestro. Se estaba refiriendo, por supuesto, a un pensamiento de izquierda que asumía a Mariátegui como un personaje propio que no le iba a permitir al pensamiento de derecha arrancárselo. Pero digamos, menciono esta anécdota de Viñas y Vargas Llosa, porque ahí Viñas también pone a Mariátegui como un Aleph, ¿no? Como esta idea de muchos puntos de vista encerrados en la cosa Mariátegui, para decirlo de una manera poco elegante. Y si pensamos un poco en las batallas que Mariátegui tuvo en vida, y sobre todo en los últimos años de su vida, valga la redundancia, podríamos pensar o podríamos ver cómo su obra fue leída incluso de maneras tan distantes o tan antagónicas. Mariátegui fue acusado de europeísta, fue acusado de populista, fue acusado de comunista, fue acusado de aprista, fue acusado de bolchevique, fue acusado de decadentista. Muchas interpretaciones posibles sobre una misma obra. Y hoy día
que estamos pensando, y a raíz del título de esta conferencia o de esta charla, me gusta mucho más charla o conversatorio que conferencia, que es un nombre demasiado pomposo, para mi gusto por lo menos, podríamos pensarlo incluso bajo los términos que ustedes pusieron en el título, cosmopolita o nacional popular. Es decir, nuevas categorías que habilitan una lectura de la obra de Mariátegui. Si lo primero que quería decir era pensar a Mariátegui como un clásico, pensar a Mariátegui como un Aleph, lo segundo es postular la obra de Mariátegui como un pensamiento del entre. Del entre, la preposición entre, ¿no? Un pensamiento del entre en el sentido de una disposición epistemológica y política. Ustedes cuando pusieron el título a la charla, si no me la acuerdo mal, porque no la estoy leyendo, era repensar el socialismo de Mariátegui entre lo nacional popular y el cosmopolitismo, y lo cosmopolita. Bueno, ahí lo importante, y por eso había comenzado diciendo, despejar cierta idea de que la lectura cosmopolita y la lectura nacional popular son necesariamente antitéticas, son necesariamente antagónicas, pensar el entre como esa figura que permite poner en diálogo dos lógicas distintas. En este caso la lógica nacional popular y la lógica cosmopolita. Y eso me parece acertadísimo del título y de la invitación, porque el entre es justamente lo que permite pensar la conjunción, es lo que permite que haya un y, una y, ¿no? Entre justamente socialismo, entre cosmopolitismo y entre nacional popular. Si ese entre no estuviera, tal vez podría existir ahí en vez de una I, una O. Es decir, en vez de una conjunción, una disyunción. Es decir, en vez de un diálogo posible, un distanciamiento total y antitético donde el diálogo no existiría. Sería nacional popular o cosmopolitismo. Y ese problema del O, que me parece que el entre lo despeja, es que no permite el diálogo, y no solo no lo permite, todavía hace algo mucho más grave, que es pensar las categorías de una manera pura. Es decir, pensar que el cosmopolitismo es algo puro en sí mismo e incontaminado, y lo nacional popular es algo puro en sí mismo e incontaminado, que no tiene ningún punto de contacto el uno con el otro. Entonces, el entre, que habilita el y, me parece que es una apuesta interesante, epistemológica, pero también política, para pensar ese ida y vuelta entre lo nacional popular y lo cosmopolita. Es decir, no pensarlo de una manera extraña la una a la otra, a pesar de que tienen lógicas diferentes, la lógica nacional popular no es la misma que la lógica cosmopolita, sin embargo, habilita un diálogo que me parece que es mucho más productivo y es mucho más interesante que la separación tajante entre lo cosmopolita y lo nacional popular. Y hablo un poco también desde mi lugar de argentino y desde donde estoy ahora, que es acá en Argentina, en Buenos Aires. Los argentinos conocemos este drama de la relación conflictiva entre la I y la O, digamos, ¿no? Entre la conjunción y la disyunción. Hay un texto clásico de nuestra literatura argentina, que se llama Facundo, escrito por Sarmiento, que tiene un subtítulo que es Civilización y Barbarie. Pero resulta una cosa curiosa que a lo largo de la historia argentina, a lo largo de la historia del pensamiento, a lo largo de la historia de las lecturas del pensamiento, se ha leído en general la civilización y la barbarie como dicotomías. Es decir, como si Sarmiento hubiese planteado civilización o barbarie. Cuando el subtítulo es claro, ¿no? En el subtítulo ahí hay una I, hay algo que une, no hay algo que separa. Y si hablo de Sarmiento, no es casualidad, justamente, bueno, Víctor, segundo, ustedes son grandes lectores de la obra de Mariátegui, lo deben saber mucho mejor que yo, pero en la advertencia de los 7 ensayos aparece el nombre de Sarmiento. Y aparece justamente el nombre de Sarmiento a propósito de esto que estoy diciendo. Es decir, y a propósito de lo que ustedes proponen como título, es decir, a propósito de la relación conflictiva entre lo nacional popular y lo cosmopolita. ¿Qué es lo que dice Mariátegui en esa página tan corta pero tan densa, que es la advertencia de los 7 ensayos? Dice algo así, cito de memoria: Sarmiento no encontró mejor modo de ser argentino que ser europeísta. Es decir, para ser argentino tuvo que haber tenido un pensamiento europeísta que nosotros podemos igualar o homologar el pensamiento europeísta como el pensamiento universal. No porque nosotros pensemos que Europa es el pensamiento universal, pero sí Europa siempre se postuló a sí mismo como la universalidad, ¿no? Como ese lugar del todo, relegándonos a todos los márgenes o todas las periferias al lugar justamente de periferia. Entonces, nuevamente aparece, ¿no? en esta conjunción de la I la cuestión esta de
Sarmiento, y que Mariátegui me parece que lo lee en espejo a Sarmiento cuando dice eso, Sarmiento no encontró mejor modo de ser argentino que ser europeísta. Incluso, ya que lo mencioné un par de veces y vuelvo, podríamos decir que Borges puede ser leído como un pensador del entre, es decir, como un pensador de la conjunción. Siempre se lee a Borges como un pensador con disposiciones universalistas, pero Borges está escribiendo desde el Río de la Plata. Y tal vez desde ese Río de la Plata es que puede pensarse ese universalismo de Borges, que no es un universalismo abstracto, sino que es un universalismo concreto, para decirlo de un modo medio hegeliano. Borges está pensando entre Europa y entre el Río de la Plata, está pensando entre Europa y la Pampa Argentina. Piglia alguna vez dijo que Borges era el mejor escritor del siglo XIX, en una humorada, ¿no? O una humorada provocadora. Borges es un escritor del siglo XX, pero cuando Piglia decía que Borges era el mejor escritor del siglo XIX, lo que quería decir era que él había intentado proseguir con la tradición de la literatura argentina, en este caso la gauchesca. Es decir, un pensador siempre colocado como un universalista, en realidad era un pensador que estaba pensando la tradición argentina. Es decir, una conjunción, de nuevo, para ser reiterativo, el entre y el y entre el Río de la Plata y entre Europa. Entonces, como cae de Maduro, lo tercero que quería decir es que justamente Mariátegui es un pensador del entre, es un pensador de la conjunción, y no un pensador de la disyunción. Hay un montón de dicotomías que aparecen en la obra de Mariátegui que seguramente ustedes puedan completar, pero cuando digo que Mariátegui es un pensador del entre, quiero decir que Mariátegui es un pensador entre la costa y la sierra, entre el imperio incaico y entre la Europa de la década del 20, entre lo nacional popular, que siempre es indígena, y lo cosmopolita, entre lo nacional y lo exótico, para citar el título de un texto suyo de 1924, entre la realidad nacional y la realidad mundial, entre lo local y lo universal, entre la parte y el todo. Es decir, Mariátegui, a lo largo de su obra, con momentos de mayor profundidad sobre esto que otros, pero me parece que por lo menos podríamos decir de su obra a partir de 1923, es un pensador que tensa esos dos polos. Es decir, que no se decide por un polo o por otro, sino que está todo el tiempo pensando la tensión. Es decir, que está pensando todo el tiempo la Y esa sobre la cual estoy insistiendo tanto. Es decir, un pensador que piensa el entre, que piensa no un polo u otro, sino la tensión, la relación que existe entre un polo y el otro. Y para decir esto, o sea, en realidad digo esto para decir otra cosa, que también se cae de Maduro o es evidente con lo que vengo diciendo, espero que quede claro, y es que Mariátegui, justamente por esto, no se posiciona como un pensador nacional popular o como un pensador cosmopolita, sino como un pensador de la tensión entre ambas cuestiones. Podríamos decir incluso que hay una especie de dialéctica hegeliana en esta cuestión del entre en Mariátegui, pero una dialéctica como la pensaba el viejo Engels, ¿no? Cuando escribía a propósito de Feuerbach. Una dialéctica que es una dialéctica del método, no una dialéctica del sistema. Si llevamos ese razonamiento al extremo, incluso podríamos decir que es un hegelianismo sin Hegel, un hegelianismo que se suspende en la contradicción, que se suspende en la tensión y que no busca soluciones definitivas. Bueno, me parece que el pensamiento de Mariátegui un poco se enmarca en esa lógica o en esa tradición. Ahora, respecto a la obra propiamente dicha y a la vida propiamente dicha de Mariátegui, me parece que ahí también podemos observar muy claramente cómo esa tensión entre las relaciones entre lo universal y lo local, entre lo nacional popular y lo cosmopolita, etc., aparecen muy claramente. Ya es muy conocido por todos que Mariátegui se exilia en el año 1919, se va a Europa, él mismo dice, en Europa desposee algunas ideas y una mujer, o algo muy parecido a eso, y retorna en 1923 a Perú, donde va a permanecer los últimos 7 años de su vida hasta su muerte en 1930. Pero es interesante pensar ese modo o ese pasaje de Mariátegui por Europa. Mariátegui cuando vuelve de Europa no vuelve obnubilado por las luces de la civilización europea, no vuelve obnubilado por el universalismo, no vuelve obnubilado por el europeísmo. Su pasaje por Europa es el que le permite justamente regresar a lo que antes no había podido ver. Es decir, el pasaje por Europa, como él mismo también lo dice en una frase archicitada, es
Europa me permitió conocer el país sudamericano del que hasta entonces estaba lejano y ausente, o extraño y ausente, o lejano y extraño, no me acuerdo cuál de las había dos de esas tres. El pasaje por Europa, justamente a Mariátegui le permite eso. No es que Mariátegui se queda con la idea de un europeísmo que le va a permitir pensar un socialismo cosmopolita al estilo del ciudadano del mundo. No, justamente lo contrario. Lo que le permite el pasaje por Europa a Mariátegui es conocer la realidad peruana que hasta entonces él no había podido advertir. Me parece que esto es importante, porque con esto también quiero decir, perdón la dispersión, pero con esto quiero decir que no es que al no estar obnubilado por el pensamiento europeo o por la cultura europea, Mariátegui reniegue de esa cultura. Eso no es algo que sucede, pero justamente lo que pasa es que él logra pensar esa tensión. Es decir, él logra pensar qué de Europa le sirve para pensar América Latina, y muy particularmente qué de Europa le sirve para pensar Perú. Y eso queda condensado de una manera todavía muy primigenia en un texto de 1924 que justamente se llama Lo Nacional y lo Exótico, y que justamente se llama Lo Nacional y lo Exótico y no Lo Nacional o lo Exótico, ¿no? Es, de nuevo, pensar estas dos realidades, estas dos cuestiones, y hay una frase ahí muy interesante en ese texto que, para pensar justamente lo exótico, para pensar qué de Europa había asimilado en Mariátegui, o se había asimilado en Mariátegui. Hay una frase también muy citada de Mariátegui en ese textito que dice: ninguna idea fructifica, ninguna idea aclimata, ninguna idea que fructifica, ninguna idea que aclimata es una idea exótica. Es decir, cuando una idea ya ingresó a los confines nacionales y fue asumida por un pueblo, por una cultura, por una intelectualidad, esa idea ya deja de ser exótica, provenga de donde provenga. Todavía igualmente en ese texto, Lo Nacional y lo Exótico, me parece que Mariátegui no tiene desarrollado esto que yo estoy postulando de una manera tan profunda. Ese va a empezar a ser un desplazamiento lento pero profundo, en el cual el sujeto indígena me parece que va a provocar una dislocación muy fuerte en el pensamiento mariáteguiano, y me parece que en el pensamiento de las izquierdas, y me parece que en el pensamiento marxista. Y es la asunción, o es el reconocimiento, de que el sujeto indígena es el sujeto de cambio. Es decir, que no se puede pensar el socialismo, en Perú por lo menos, si no se piensa al sujeto indígena. Y ese sujeto indígena, también es interesante mencionarlo, no es un sujeto que Mariátegui lo piense de una manera, ¿cómo decirlo?, de una manera pura, de una manera incontaminada, de una manera idílica, sino que lo piensa como un sujeto en constitución, es decir, como un sujeto político que en su propia lucha política se va constituyendo a sí mismo. Y aparece, me parece que muy fuertemente, ya a partir del año 1926 con la revista Mauta, pero creo que el momento fundamental, y en esto creo que vamos a coincidir, pero bueno, en todo caso se podrá discutir, es los 7 ensayos, ¿no? Los 7 ensayos es el momento en que el sujeto indígena aparece con toda su fuerza en la obra mariáteguiana, y aparece de un modo materialista. Es decir, Mariátegui lo deja bien claro. Mariátegui dice: el problema del indio, el problema indígena, no es un problema moral, no es un problema educativo, no es un problema jurídico, no es un problema administrativo, es un problema económico y es un problema político. Es un problema económico porque parte del problema de la tierra, y es un problema político porque tiene que ver justamente con la constitución de los sujetos políticos para pensar el cambio social, en este caso, la revolución socialista. Y Mariátegui, ya a partir de esta etapa que se abre en el 24, pero que yo digo que se profundiza mucho en el 28, plantea, me parece justamente para los términos en los que estamos, o los que me invitaron a decir algo, plantea un silogismo que me parece que es muy interesante. Y Mariátegui dice algo así: que no se puede ser socialista, por lo menos en el Perú, sin ser indigenista, pero que tampoco se puede ser nacionalista sin ser socialista. Y que para que haya internacionalismo tiene que haber nación, y que para que haya nación tiene que haber comuna. Entonces, me parece que ahí ingresamos justamente al territorio del problema nacional en Mariátegui, un problema fundamental en su obra, un problema que no puede ser soslayado, un problema que no puede ser eludido, pero sobre el que habría que decir un par de cuestiones. Mariátegui no se engaña, Mariátegui no es un nacionalista, como él lo llamaba, un nacionalista dogmático, no es un nacionalista a la vieja usanza, no piensa a la nación como una esencia, no piensa a la nación como algo que esté constituido, no piensa que la nación esté en el pasado, sino piensa que la nación es el futuro. De algún modo podríamos decir que la nación sería como una especie de escenario
que enlaza estructuras heredadas con posibilidades que se abren al futuro. Y también podríamos pensar a la nación en Mariátegui como un espacio donde se intercruzan justamente los problemas universales con los problemas específicos, y como un espacio justamente donde las contradicciones del capitalismo encuentran una forma singular de aparecer. Parece que toda esa idea de nación es la que está jugando en Mariátegui y que es la que es interesante rescatar. Y sobre todo con lo que no se engaña Mariátegui, y esto me parece que es muy importante, y justamente lo es porque, perdón que me estaba mirando la hora para ver cuánto me quedaba, no extenderme demasiado, lo es justamente, bueno, dije que no iba a perderme demasiado y me perdí. En fin, lo que quería decir es que Mariátegui no se engaña justamente con el problema de quién es el sujeto político que tiene que llevar adelante la construcción de esa nación que está inconstituida. Mariátegui no cree que la burguesía nacional sea el actor político o el sujeto político que pueda llevar adelante esa transformación, porque Mariátegui juzgaba que la burguesía nacional peruana era una burguesía virreinalista. Era una burguesía que tenía un desprecio por lo popular, que tenía un desprecio por lo nacional, que tenía un desprecio por lo indígena. René Zavaleta, que es uno de los pensadores que vos mencionaste segundo al comienzo, que hace una recuperación de Mariátegui a fines de los años 70 y principios de los 80, la llamaba a esa misma burguesía que Mariátegui la llama virreinalista, la llamaba burguesía incompleta. Aludiendo a esta misma idea, ¿no? A una burguesía que no puede llevar adelante las tareas nacionales, entonces es una burguesía que no puede construir la propia nación. Hace poco, a propósito de un conflicto que está habiendo acá en Argentina sobre la expropiación de una empresa serialera, un proyecto de expropiación por parte del gobierno de Alberto Fernández, un periodista argentino muy prestigioso, muy inteligente, que se llama Horacio Berbisky, definió a la burguesía nacional como una entidad mitológica de incomprobada, una entidad mitológica de incomprobada existencia. También, ¿no? Abonando un poco, por supuesto que no lo cita Mariátegui, pero yo lo traigo para abonar esta idea que anda dando vueltas sobre estas burguesías nacionales que nada tienen de nacional. Hasta incluso podríamos, para jugar un poco con el nombre de burguesía nacional, podríamos pensar que es una burguesía nacional, es decir, una burguesía que nació mal, una burguesía que nunca estuvo constituida para ser una verdadera burguesía, y seguir jugando de nuevo, ¿no? Con la burguesía incompleta, etcétera, etcétera. Y todo esto es importante porque justamente Mariátegui, al plantear esto, lo que va a plantear es que la construcción de la nación y la construcción del socialismo son dos tareas que van de la mano, son dos tareas que se constituyen en simultáneo. No es un pensamiento etapista donde una burguesía construye la nación y después el proletariado sobre esa nación construye el socialismo, sino que es el mismo proletariado, en este caso campesino e indígena, el que construye la nación y el que construye el socialismo. Entonces, en Mariátegui no hay un nacionalismo acrítico y dogmático, ni hay un internacionalismo abstracto. Es decir, hay una tensión entre ambas cuestiones. Y ya sí, para ir terminando y darles la palabra a ustedes, me parece que esta lectura de lo nacional popular en tensión con lo internacional o en tensión con lo cosmopolita se puso en juego, como decías vos segundo al comienzo, a fines de los años 70 y a principios de los años 80. Y me gustaría traer a dos pensadores o dos intelectuales que jugaron un poco con esa idea, que son, y vos ya los mencionaste, José Aricó y René Zavaleta. Ambos pensaron toda esta cuestión en su exilio en México, de fines de los años 70 y comienzos de los 80, y Aricó, que fue compilador de la obra de Mariátegui, saca una primera gran compilación en 1978 que se llama Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, para el cual escribe una gran introducción, digo gran porque me parece una gran interpretación, pero también porque me parece muy larga, gran también de grande, y en la que en algún momento, en algún pasaje, Aricó dice, Mariátegui nunca fue más marxista que cuando pensó al marxismo en suelo nacional. También estoy citando de memoria, pero es más o menos esa frase. Y Zavaleta, en esos mismos años, también plantea o va a plantear una idea muy similar, y me gustaría decir algo casi entre paréntesis. Zavaleta, a fines de los años 60, en el año 69, cuando se habían cumplido 2 años del asesinato del Che Guevara, había escrito un textito que se llama El Che en el Churo, un textito fantástico, que justamente le va a criticar al Che
lo que va a ensalzar de Mariátegui. ¿Qué es lo que dice Zavaleta en ese texto sobre el Che y sobre la derrota de la guerrilla en Bolivia? Bueno, Zavaleta lo que dice es, el Che Guevara había tenido una visión exacerbada de la historia continental y un conocimiento de la historia nacional abreviado. Es decir, sabía mucho y conocía mucho del continente, pero sabía muy poco de Bolivia. Y lo que sabía muy poco de Bolivia era justamente cuáles eran los sujetos políticos que estaban en lucha, cuál era la lucha de clases propiamente boliviana. Y lo que había dicho Zavaleta, o esa era la opinión de Zavaleta en el 69, era que si el Che hubiese advertido cuál era la lucha política en ese momento en Bolivia, no hubiese ido a la selva, sino hubiese ido a la ciudad, porque el proletariado minero era un sujeto político mucho más poderoso de lo que era el campesinado, que estaba mucho más cercano o casi había sido cooptado por el famoso pacto militar campesino. Bueno, justamente lo que ensalza o lo que realza Zavaleta de Mariátegui es haber pensado lo que el Che no pudo pensar. Es decir, haber puesto en conjunción, en un entre, al internacionalismo con las historias nacionales, con las historias locales. Y justamente que estoy hablando de Zavaleta, me gustaría terminar leyendo una cita de Zavaleta y ya así darles la palabra, que me parece que condensa de una manera mucho más poderosa todo esto que estuve intentando decir hasta recién. Dice Zavaleta, perdón, voy a decir de dónde es esto. Zavaleta dice esto en una conferencia que da en el año 1980, en abril de 1980, en México, una mesa redonda de la que participan varios intelectuales exiliados, una conferencia que estuvo inédita hasta hace pocos años y que me parece que dice cosas muy interesantes respecto de un rescate posible en la clave, por lo menos en la que a mí me interesa pensar la obra de Mariátegui. Dicho esto, leo la cita y les cedo la palabra. Dice Zavaleta, entre los problemas con que nos encontramos nosotros, los hombres latinoamericanos en general, pero quizá, sobre todo, los hijos de aquellos países que han quedado más atrás en la constitución de sus estados nacionales y de sus naciones en un sentido capitalista moderno, está la cuestión que aquí se puede llamar de la relación contradictoria entre lo universal y lo local. Aquí, está hablando de América Latina, continuamente, cuando tratamos de ser universales, perdemos nuestro modo de ser local, que se traduce en una pérdida de identidad. O cuando insistimos en nuestra identidad, perdemos lo que debe tener de universal el pensamiento. Es un equilibrio extraordinariamente difícil. Bueno, cierro con eso y vuelvo a agradecer la invitación. Muchas gracias, Diego. Vamos a seguir conversando. Víctor, te cedo la palabra. Víctor también nos acompaña en la conducción de los comentarios. Un colega mexicano, estudioso de la obra de Mariátegui, de Aníbal Quijano, de Bolívar Echeverría, y en general del pensamiento crítico latinoamericano, y en particular marxista. Víctor, puedes hacer los comentarios, luego yo intervengo, y luego Diego. Seguimos en ese va a ser el itinerario, más o menos. Sí, muchas gracias, Segundo, y muchas gracias, Diego. Realmente ha sido una intervención muy rica, ¿no? Y muy provechosa, que yo creo que puede dar ahí para comentar un par de cuestiones. Bueno, yo lo trataré un poco de poner dos aspectos a la discusión, y pensando sobre todo bueno, más bien tratando más bien de entablar un diálogo, una charla con lo que tú has mencionado, ¿no? Que me parece muy, muy importante, ¿no? También me parece ahí como muy potente esta idea que lanzas, ¿no? De pensar a Mariátegui siempre como un pensador en tensión, ¿no? Un pensador justo desde el entre, ¿no? Me parece que efectivamente esa es una de las grandes aportaciones que hace José Carlos Mariátegui a la tradición marxista durante el siglo XX, ¿no? Pero bueno, por otra parte, esta cuestión de pensar lo universal, lo local, ¿no? Lo cosmopolita y lo nacional, yo creo que sería bueno tratarlo de ponerlo, de situarlo de alguna manera, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo
justo en esta época, ¿no? O en este momento que estamos viviendo, ¿no? Mariátegui vuelve a ponerse de algún modo, yo creo que vuelve a ser parte de la escena del teatro, de las apuestas políticas, ¿no? Y de las apuestas por tratar de establecer una dirección de sentido que nos pueda conducir a, si no a solucionar las problemáticas contemporáneas, por lo menos a pensarlas y a desarrollarlas, ¿no? A partir de ciertos legados que podemos encontrar en su obra y en su pensamiento. En este sentido, bueno, pensar a Mariátegui, ¿no? Entre lo cosmopolita y lo nacional popular, pues también tiene que ver con un par de coordenadas que hay que poner ahí, ¿no? Cómo esta recuperación de Mariátegui hasta cierto punto, ¿no? Quizá no de una manera intencional, sino más bien de una manera, como sucede siempre en la vida y en todas las cosas, ¿no? De una manera más bien accidental. Estos dos textos que mencionaba Segundo, ¿no? El tuyo, por supuesto, que tenemos sobre todo en mente para la charla, ¿no? Y de alguna manera tangencialmente pensando en esta propuesta de Martín Vergel, ¿no? Cómo precisamente en un momento en el cual es difícil pensar lo nacional en un mundo o en un periodo en donde la globalización justo o el pensamiento que se instauró como hegemónico a partir de la globalización de fines de los 80, principios de los 90, y que tuvo eh, como punto álgido la vuelta de siglo, una de las cosas que desterró del panorama político o que trató de hacer a un lado totalmente fue justamente la pregunta por lo nacional, ¿no? Cómo esta cuestión de pensar las naciones, ¿no? En un mundo globalizado permitía de alguna manera, más bien, situarse como en cierto anacronismo, ¿no? Em, yo creo que justo también una de las cosas que estamos viendo, y yo creo que eso sí ya es totalmente contemporáneo, es que una de estos efectos de la globalización, paradójicamente, ha traído de alguna manera, ¿no? La crisis del sistema económico, sobre todo, ¿no? Ha traído de alguna manera una especie de desglobalización, ¿no? Una especie de vuelta, ¿no? A que los estados-nación se cierren en sí mismos, ¿no? Y ahí, bueno, podemos ver como todos los proyectos, no solo latinoamericanos, sino incluso en términos de la disputa de la hegemonía imperial mundial, ¿no? Como Estados Unidos, Rusia, ¿no? China, etcétera, ¿no? En vez de radicalizar ese proyecto globalizador, lo que hacen es, ante esta crisis que se está viviendo, cerrar nuevamente sus fronteras en todo sentido, ¿no? Un proceso que la pandemia de alguna manera radicalizó y profundizó en poco tiempo, ¿no? En unos cuantos meses. Sin embargo, bueno, una de las cuestiones que están ahí eh, como problemática, sobre todo para el caso de América Latina, es que parece ser que la cuestión de lo nacional sigue siendo en cualquier esquema un problema, ¿no? Cuando Mariátegui empieza a escribir y a profundizar sobre este tema, evidentemente él está viendo el despliegue del imperialismo estadounidense, ¿no? Y la situación que ve en América Latina es precisamente una parte que ya mencionabas de alguna manera, ¿no? Lo que ve es que son estados oligárquicos, ¿no? Que no están realmente formados o no tienen una nación totalmente formada, ¿no? Sin embargo, yo creo que incluso en estos momentos, una cosa que se hereda de alguna manera en un proyecto de larga duración, ¿no? Es lo que podríamos resumir en una fórmula que a mí me gusta mucho, que enuncia Aníbal Quijano, ¿no? El asunto es que siempre hemos tenido, ¿no? En América Latina, estados sin nación y sociedades coloniales, ¿no?
Y esto me parece muy potente pensar esta cuestión, porque incluso en este momento de desglobalización o de repliegue de los estados nacionales en términos del proceso económico, la cuestión de la nación queda siendo una cuestión ahí todavía a profundizar y a tematizar, ¿no? En ese sentido, las visiones de un cierto cosmopolitismo, ¿no? Apuntan precisamente de alguna manera a ser, a tener una resonancia de eco, ¿no? Más o menos con esas ideas globalizadoras de pensar precisamente las dinámicas de los procesos, tanto culturales como políticos, de una forma desterritorializada, ¿no? Y en un contexto en donde precisamente lo nacional no tiene como mucho sentido, ¿no? Quizá esto ya después podamos discutirlo propiamente con Martín Berger, ¿no? Pero una de las cuestiones que a mí me llama la atención y que yo creo que entra perfectamente tu texto, tu libro y toda tu reflexión en este debate, es que de alguna manera la experiencia latinoamericana en esta vuelta de siglo, en este contexto, lo que ha hecho es precisamente tratar de poner nuevamente a discusión el tema de lo nacional en un esquema nacional popular, como tú lo mencionas, ¿no? Y en un esquema donde esta deriva política fue apuntalada por los gobiernos progresistas de la región. Entonces, yo creo que me parece ahí como muy potente, si podrías ahondar un poco en esta reflexión, ¿no? Cómo se enlaza lo nacional precisamente con todo movimiento político de cambio de siglo, ¿no? Que ahorita quizá está un poco, digamos, diezmado, ¿no? Yo no creo que totalmente derrotado, ¿no? Pero evidentemente ha sufrido un fuerte retroceso, ¿no? Pero bueno, en algunos espacios como México y Argentina, yo creo que todavía es posible sostener una discusión en este sentido, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y por otra, también hay una cosa como muy característica de Mariátegui, ¿no? Yo creo que habría que ver en qué sentido Mariátegui puede verse entre lo cosmopolita y lo universal, ¿no? Yo apostaría más a ver, este, y sin ningún tipo ahí como de prejuicio, ¿no? Que más que un autor cosmopolita, Mariátegui sigue siendo un gran representante de cierta visión universal. Pero ¿en qué sentido, no? Mariátegui gustaba decir mucho que su vida era como una flecha que había de llegar a un destino, ¿no? Esta idea o esta concepción de su vida es interesante, ¿no? Porque evidentemente el destino que él está pensando es el destino de la revolución socialista en el Perú, ¿no? Y ahí pues ya se enlaza toda la relación que él está viendo, ¿no? De alguna manera, del socialismo como el elemento universal de su época y de su momento, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese movimiento de la flecha, ¿no? Como un movimiento totalmente lineal, progresivo y ascendente, ¿no? Habría que pensarlo, ¿no? Más bien como un movimiento, si no totalmente circular, por lo menos elíptico, ¿no? Esta flecha, ¿no? Que pasa obviamente es disparada desde un lugar, desde un territorio afianzado en un espacio y que vuela hacia las cimas más altas de una manera recta, de alguna manera tiene que cambiar su destino, ¿no? Tiene que quedar ahí como una especie de giro, si no de completo, insisto, por lo menos sí lo da, en el sentido de que ese trayecto lleva a Mariátegui, ¿no? Eh, a una especie como de paradoja, ¿no? Porque en lugar de ir hacia afuera y dirigirse interminablemente hacia el desarrollo universal, acaba por inclinarse hacia Perú, ¿no? Hacia el pasado peruano sobre todo, ¿no? Eh, es decir, ¿no? Esta mirada de lo universal se inclina o declina forzosamente en Mariátegui hacia la recuperación de lo indígena, ¿no?
Y esto me parece interesante porque yo creo que, y coincido contigo, ¿no? O sea, más allá de las posibles periodizaciones que uno puede intentar y querer hacer en términos de la evolución del pensamiento de Mariátegui, evidentemente los 7 ensayos son el punto de arranque para todo este movimiento, ¿no? Ya como una apuesta política, podríamos decir, construida, ¿no? Si no acabada totalmente, por lo menos en sus grandes trazos, ¿no? Este, y una de las cosas que yo veo ahí y que incluso me llama la atención del texto de René Zabaleta Mercado que tú compilas en tu libro, es esta cuestión de que pensar lo universal es pensarlo desde lo indígena, ¿no? Esta valoración no solo, digamos, en términos de lo simbólico, en términos de lo político, sino de poner precisamente desde los sujetos subalternos, ¿no? Un sentido de universalidad mucho más fuerte, ¿no? Y mucho más productivo de lo que comúnmente dentro de la tradición socialista o comunista, que es el sujeto proletario, el sujeto obrero, podría tener más potencia en estas tierras, ¿no? Y en ese texto que compilas de René Zabaleta Mercado, hay un momento del texto en donde Zabaleta llega a mencionar que quizá Mariátegui, pensando el Perú, ya estaba pensándonos a nosotros en cierto movimiento, ¿no? Abarcativo, etcétera, ¿no? Y yo creo que esta frase es muy potente, sobre todo si uno eh, empieza a hacer dialogar o intenta hacer dialogar los 7 ensayos con el texto sobre la cuestión de las razas, ¿no? Que Mariátegui manda como intervención al Congreso Comunista en Buenos Aires, ¿no? En 1929, si no me equivoco ahorita, ¿no? Y esa es una cuestión como muy potente porque de alguna manera ahí lo que vemos es un proyecto que yo podría denominar, ¿no? Como un proyecto o una intención de indianizar incluso América Latina, ¿no? Y no en términos, ¿no? De homogenizarla toda, ¿no? De que todos nos volvamos indígenas, sino en ese sentido de que desde los subalternos, ¿no? Desde las clases oprimidas, este, eh, podemos también establecer una pretensión de universalidad, ¿no? Que le dé validez a toda la lucha política. Entonces, y eso me llama la atención sobre todo porque a mí, no sé tú cómo veas esta apreciación que yo tengo, pero creo que esta cuestión de lo nacional popular, que vista o leída, como yo lo hago aquí, desde Zabaleta y Mariátegui, y este movimiento de indianización de América Latina, de alguna manera se contrapone con el ejercicio que hace Aricó y Oscar Terán, ¿no? En el sentido que lo nacional popular, de alguna manera, lo que hace es combinar la cuestión de la clase, la nación y la cuestión de la estatalidad, ¿no? En donde pensar lo nacional popular en Mariátegui era pensar todavía la clase obrera, ¿no? Hay como una especie de ejercicio de traducción precisamente entre de la imposibilidad de ver ahí al sujeto obrero como sujeto político, pensarlo a través del indígena, ¿no? Entonces, bueno, esas son dos cuestiones, ¿no? Que a mí me quedan ahí, un poco, me sugieren un poco tanto tu libro como lo que nos acabas eh, de exponer en un momento. Gracias. Tiene silenciado tu micrófono. Ya, ahora sí, Diego, interesantes, digo, los comentarios de Víctor para seguir conversando. Eh, eh, Tú, digamos que hay una idea que has reiterado varias veces, es la idea de que Mariátegui es un pensador o alguien que está pensando siempre situado en una tensión, ¿no? Incluso sugieres una lectura desde una lógica hegeliana donde habrían antítesis, donde las antítesis, de algún modo, las contradicciones están presentes. Es difícil lograr el equilibrio justamente entre estas contradicciones entre lo local y lo internacional, la parte y el todo, etc.
algo que me ha llamado la atención es que en realidad esta tensión que podemos, digamos, ubicar en Mariátegui a partir de la vida y la obra de Mariátegui, en realidad no es solo la tensión del pensamiento y de la obra de Mariátegui y su vida, sino es la tensión del pensamiento latinoamericano. Todo el pensamiento latinoamericano justamente está atravesado por esta tensión. Y Mariátegui es un claro ejemplo justamente para poder entender toda esa tensión, ese conflicto que ha atravesado el pensamiento latinoamericano. En realidad, el movimiento de la reflexión del pensamiento latinoamericano está atravesada por esa tensión. Y curiosamente, como también lo estabas planteando, en esta lógica hegeliana, esto no se resuelve en una síntesis. Más bien, justamente no se resuelve en una síntesis porque Mariátegui lo reitera muchas veces, que él señala que hay elementos de nacionalidad que no han podido aún fundirse, no han podido aún soldarse, dice, ¿no? Entonces, aquí en el Perú no hay una síntesis, no existe la síntesis todavía. Entonces, de ahí viene la idea de una nación en formación, inacabada, incompleta. Entonces, esto es sumamente interesante para reflexionar, porque a partir del personaje, de la vida y la obra, eso se traslada más bien al pensamiento latinoamericano, y no solo el pensamiento latinoamericano en tanto superestructura, sino también a la realidad social y política de Latinoamérica. Es decir, Mariátegui, por ejemplo, señala de que la nacionalidad, de algún modo, es una nacionalidad en formación inorgánica, y justamente porque se ha constituido una economía, una política, una cultura incluso, oficial si quieres, un aparato del Estado, un sistema de salud, etcétera, pero se ha constituido sin el indio y contra el indio. Y eso es justamente aplicable, diría yo, a la coyuntura actual. Es decir, muchas políticas de Estado y de gobierno en esta situación de pandemia, sus sistemas sanitarios se han constituido y operan justamente en contra de las poblaciones más vulnerables, de las clases populares, ¿no? Sin ellas y contra ellas. Entonces, esta problemática de la tensión, de la inorganicidad de la sociedad misma y de la nacionalidad, que es pensada, como tú lo dices, como futuro, como proyecto, justamente atraviesa la estructura y la superestructura. Entonces, estamos atravesados y marcados por esta tensión, por este conflicto permanente y desgarrador. Y eso creo que es justamente lo que, de algún modo, Mariátegui está tratando de sugerir, ¿no?, con este tipo de planteamientos. Yo quería volver un poco a insistir, tú señalas, claro, lo confiesas, que no has leído el texto de Vergel, pero yo personalmente lo he leído y con mucho detalle, y yo creo que la propuesta de Martín Vergel sí es hacia un cosmopolitismo. Él no está apostando por un entre lo nacional popular y el cosmopolitismo. Yo creo que en él sí hay una postura bastante clara justamente de defender el cosmopolitismo o el universalismo abstracto. Y esto, por ejemplo, para mencionarte nada más, y a partir de eso podemos conversar, sostener, por ejemplo, de que Mariátegui estaba actuando como si el mundo fuera un espacio liso donde no hay jerarquías culturales, ¿no? Y sostener de que Mariátegui pudo pensar y escribir desde París en Francia o pensar y escribir desde Lima, da lo mismo. ¿Ya? Ese tipo de afirmaciones justamente son cosmopolitas, pues. O sea, da lo mismo dónde se escribe, dónde se piensa. Yo honestamente no comparto ese tipo de lecturas. O sea, tú señalabas de que habría que situar el contexto, ¿no?, desde dónde está pensando Mariátegui, porque eso es sumamente importante. Los pensamientos están localizados, hay una experiencia del lugar. O sea, no pensamos desde la nada, desde el punto cero, desde la hibris del punto cero, como dice Castro Gómez, sino que pensamos siempre desde un lugar. Y a partir de eso hacemos reflexiones, y esas reflexiones tienen de algún modo un posicionamiento político. Entonces, yo creo que sí hay una postura, e incluso, insisto, abiertamente crítica contra la que de algún modo tú has planteado, pero claro, o sea, la lectura que estás planteando no es justamente la de caer en lo nacional popular, ¿no? No caes en esa antítesis, definitivamente, y ya lo vienes trabajando incluso en otros textos que pude leer, por ejemplo, entre el eurocentrismo y
excepcionalismo, creo que me parece un texto que has trabajado, y que efectivamente planteas esa conjunción, ¿no? Hay mucho más que conversar, de repente en la segunda, ¿no? En la segunda ronda podemos hacer algún comentario o pregunta. Diego, por favor, tienes la palabra. Ahí está. Bueno, de nuevo agradecer por el espacio, por la invitación y por haber pergeniado e imaginado este conversatorio en estas circunstancias. Las circunstancias de la pandemia para pensar y para un montón de cosas son muy complicadas en general, en mi caso muy particularmente, por cuestiones que no vienen al caso, todos tenemos complicaciones, pero me parece que son importantes tenerlas en cuenta para enunciar desde dónde estamos pensando, como decías vos, Segundo, recién. Así que ponderaría positivamente que la pandemia permitió este encuentro entre nosotros tres y los que están del otro lado, que no sé si hay media persona o 152, porque no, por suerte no puedo ver, pero por lo menos la pandemia permitió, como decía al comienzo, que un peruano, un mexicano y un argentino sin demasiados medios, por lo menos de mi parte, asumo que ustedes estarán en la misma que yo, para subvencionarse un viaje hacia un lugar y hacer este encuentro que nos mantiene distantes kilométricamente, pero me parece que no tanto en el pensamiento, por lo menos nos permitió esto, simplemente decir esa cuestión. Y agradecerles por los comentarios que hicieron. Yo no podría profundizar demasiado en lo que ustedes dijeron, porque básicamente estoy de acuerdo en todo lo que dijeron. Podría matizar alguna que otra cuestión. Anoté algunas cosas muy desordenadas. Empezaría diciendo que, y repitiendo e insistiendo sobre lo acertado del título que le pusieron a la charla, porque si como vos decís, y yo insisto con que no leí el texto de Martín Vergel, si como vos decís el texto de Martín Vergel se está posicionando contra una lectura nacional popular, yo no me sentiría aludido, porque lo que yo planteo, lo que intento plantear, que espero que haya quedado medianamente clara, por lo que ustedes dijeron parece que sí, yo no planteo una posición nacional popular en Mariátegui, sino justamente planteo esta cuestión de Mariátegui como un pensador del entre, como un pensador de la conjunción y no como un pensador de la disyunción. Y básicamente porque creo que en este tipo de discusiones, en este tipo de debates, la disyunción anula el pensamiento. O sea, pensar dos polos dicotómicos completamente enfrentados, cerrados sobre sí mismos, anula la conversación y anula el pensamiento en última instancia. Es decir, no permite pensar, porque ya tenemos preconstituida una imagen sobre cada uno de esos polos y la otra carece no, tiene los mismos atributos pero de signo contrario. Todo lo que es bueno en mi polo es malo en el otro y viceversa. Me parece que no es esa una posición epistemológica que yo defendería, ni mucho menos. No lo sé si Martín Vergel está defendiendo eso porque no lo leí, pero simplemente yo me agarro de lo que más o menos ustedes fueron comentando. Así que de nuevo dejar medio en claro eso, que lo que a mí me interesa para pensar Mariátegui es justamente ese entre, y por supuesto que estoy de acuerdo con vos, Segundo, que eso que al menos planteo en el texto este sobre Mariátegui que hacías alusión, no es algo que es privativo solo de Mariátegui, sino que es del pensamiento latinoamericano. Pero me parece que Mariátegui sí es una figura central para plantear eso. Es decir, a pesar de que excede a Mariátegui ese problema, Mariátegui es un intelectual, un escritor, un pensador que logra poner ese conflicto del pensamiento latinoamericano con el pensamiento europeo de una manera muy prístina, ¿no? Muy clara. Me parece interesante marcarlo. Por supuesto que todo esto que decía Víctor en relación con el contexto de la pandemia, que parece que vino a sacarnos las vendas de los ojos como sociedad y a demostrarnos que el capitalismo neoliberal parece que no era tan bueno y tan bonito, digo como sentido común, no estoy diciendo de nosotros. Me parece que el pensamiento de Mariátegui en ese sentido, para pensarlo en el entre, puede ser interesante, puede ser productivo. Yo tal vez cambiaría la palabra globalización por mundialización. La palabra globalización en general tiene una connotación en el sentido común y en los debates
de una cosa de homogeneización e igualación de todas las sociedades, de todas las culturas, cuando sabemos, por supuesto, y para eso estamos acá, de que eso efectivamente no sucede. Me parece que la palabra globalización nos mete en ese problema. No pensaría al capitalismo como una sociedad globalizada, sino sí como una sociedad mundializada, ¿no? Y de esto, por supuesto, retomo todas las reflexiones de las teorías del sistema mundo, Wallerstein, Samir Amin, etc. Simplemente eso no es importante para nuestro debate, pero sí me parece que por ahí a veces despejar de nuestros debates la palabra globalización, que es justamente la que los medios de comunicación hegemónicos tratan de imponer sobre incluso nuestros propios debates, a veces de repente puede, nada, torcer nuestros pensamientos o discusiones. Sí diría que en América Latina, y sobre todo en ciertas experiencias muy localizadas, como lo fue Argentina, como lo fue Bolivia, como lo fue Ecuador, y como lo está haciendo Venezuela, o lo fue Venezuela y lo sigue siendo, y lo sigue estando Venezuela, o lo sigue siendo, la cuestión nacional sí me parece que se puso en debate nuevamente con la vuelta del siglo, con el comienzo del siglo. Me parece que las experiencias llamadas progresistas, postneoliberales, de izquierda, o con el epíteto que se le quiera poner, sí trataron de pensar justamente este problema de lo nacional popular. En la Argentina esa discusión existe por lo menos desde el 17 de octubre de 1945, que es el momento de nacimiento del peronismo en la vida política argentina, por lo menos esa fecha de nacimiento, aunque por supuesto nadie se saludó el uno al otro el 17 de octubre y le dijo bienvenido a la nueva era de la Argentina. Es un chiste de César Aira, no referido al peronismo, pero lo adapté. En fin, el problema de lo nacional popular en la Argentina a través del peronismo es un debate que sigue atravesando a la política argentina. Y como debate del peronismo es un debate de lo nacional popular. Y me parece que justamente la experiencia de los 4 años del macrismo en la Argentina, entre 2015 y 2019, lo que expusieron contra todas las voluntades del propio macrismo fue la fortaleza y no la debilidad de esa tradición nacional popular. El macrismo, como proyecto político, intentó avasallar cada uno de los derechos conquistados por la clase trabajadora, intentó avasallar incluso con la fortaleza en la debilidad que tenía el Estado Nacional Argentino, o que había por lo menos el macrismo heredado de los años kirchneristas, y que justamente contra todo eso no pudo hacer lo que quiso hacer. Es decir, no pudo desmantelar el Estado, como la tradición neoliberal de los años 90 exigía, tal vez porque el neoliberalismo en los años 2000 no es el mismo que el de los años 90. Pero yo, en vez de pensar eso, me gusta leerlo como cierta resistencia de la tradición nacional popular a ese intento de avasallamiento del neoliberalismo. Entonces, me parece que en esas experiencias, Bolivia, Ecuador, estoy hablando de los primeros 15, 18 años de Brasil incluso, del siglo XXI, esa idea de lo nacional popular en conjunción con esa globalización, porque muchas de esas experiencias también asumieron la globalización como suya, ¿no? Mal que nos pese. Me hubiese gustado que lo asuman de una manera más crítica, no, me parece que no sucedió tanto. Estoy mirando qué más anoté de las cosas que me dijeron. Y lo estoy respondiendo de una manera demasiado desordenada, así que les pido disculpas por eso. Mariátegui, en relación con esta cuestión de lo cosmopolita y lo nacional popular, o de lo internacional y lo local, o del todo y las partes, me parece que es un pensador que reclama para América Latina la posibilidad de pensar el universo, ¿no? Como lo reclamaba el propio Borges. Es decir, Mariátegui no, por más de que Europa le enseñe a ser latinoamericano y le enseñe a ser peruano, en esa enseñanza también Mariátegui se permite pensar el mundo. Es decir, no abandona eso. No dice, yo me repliego sobre un excepcionalismo radical, singular, que no existe en ningún otro lado y que solamente me permite pensar los confines de mi territorio nacional, sino que justamente esa vuelta hacia el territorio nacional es la que le permite pensar el mundo. Y no sé bien cómo conectarla porque la había anotado, pero a ver si lo puedo decir bien. Hay una anécdota en relación con esto que cuenta Eduardo Brunner en su libro La oscuridad y las luces, que ya la había contado Colombres, pero a mí me gusta más como la cuenta Brunner, parece que la cuenta de una manera más divertida. Una anécdota que tiene por protagonistas a Levi Strauss,
y a Darcy Ribeiro en un encuentro, que creo que lo tienen en París, en el cual Lévi-Strauss le expresa a Darcy Ribeiro todo su admiración por los trabajos que venía haciendo, y lo incita a que continúe con eso. Y cuando Darcy Ribeiro le comenta sus disposiciones teóricas a pensar más allá del trabajo de campo, Lévi-Strauss lo frena y dice, pará. Y en un perfecto francés, porque Lévi-Strauss hablaba muy bien francés, perdónenme el chiste, en un perfecto francés, Lévi-Strauss le dice, no, frena, la teoría es nuestra. Es decir, los que podemos pensar el universo somos nosotros, los europeos. Vos seguí haciendo trabajo de campo, seguí describiendo que nosotros somos los que tenemos la posibilidad de pensar, porque nosotros somos los sujetos universales. Me parece que Mariátegui va en contra de ese pensamiento de Lévi-Strauss, ¿no? Y en esa disposición es el que permite pensar la universalidad de una manera mucho más rica. En ese mismo libro, Gruner dice una frase que para mí es muy importante. Dice, desde el centro se ve solo el centro, pero desde la periferia se ve el centro y la periferia. Es decir, que incluso epistemológicamente, pensadores como Mariátegui o como Darcy Ribeiro, para poner los nombres que estamos acá mencionando, tienen la posibilidad de pensar la universalidad de un modo muchísimo más compleja y completa que lo que tienen los pensadores del centro, que son los que nos inhabilitan a nosotros como latinoamericanos a querer animarnos a abismarnos en un pensamiento universal. Me parece que eso está fuertemente en Mariátegui, y me parece que Mariátegui lo expresa muy bien. Y lo último, y cierro, y ya ustedes me dicen cómo, o nos dicen a todos y a todas los que estamos, cómo sigue la cosa. Me parece que Mariátegui no expresa nunca, bueno, nunca es una manera demasiado conclusiva de decir las cosas. No intenta decir que en algún momento puede haber una síntesis de nada. Me parece que justamente el pensamiento de la atención, el pensamiento del entre, es el que inhabilita la posibilidad de pensar que hay un momento de síntesis donde las contradicciones finalizan. Porque básicamente, si pensamos que las contradicciones finalizan en un momento de síntesis, lo que se acaba es el pensamiento. Es decir, ya no hay más posibilidades de pensar. Y se acaba el pensamiento, se acaba la sociedad. O sea, no tenemos nada. Fui un poco racionalista, ahora me quiero corregir. Pareciera que digo que sin pensamiento no hay sociedad. No, no es eso. Simplemente quiero exponer esa idea, ¿no? Un pensamiento de la síntesis es un pensamiento que no permite justamente el pensamiento. Así que, bueno, yo les cedo la palabra agradeciéndoles nuevamente. No se escucha. Segundo, no está el audio. ¿Dispones de 10 minutos, 20 minutos? ¿O ahí ya suspendemos la conversación? No se te escucha. Ahora no se te escucha. 10 podemos seguir 10 minutitos, sin problema. 10 minutitos, ok. Sí, Víctor, sí. Brevemente, si le vas a plantear algún comentario, una pregunta. Pues nada más ahí una cuestión como muy, yo creo que valdría la pena un poco para invitar sobre todo también a la lectura de tu libro, ¿no? Que realmente me parece ahí una compilación muy necesaria y muy atinada, ¿no? Esta que haces, ¿no? Pensar un poco, más bien si nos puedes ahí como aportar un poco en este sentido de cómo es que hay ahí como una recuperación de Mariátegui por parte de los gramscianos, sobre todo Aricó, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les permite ver esta relación entre Mariátegui y Gramsci, ¿no? Ya nada más ahí como una cosa rápida, porque me parece que es también un punto fundamental ahí en tu libro, ¿no? Y bueno, a quienes tengan oportunidad, pues recomendarles que lo puedan consultar. 7 ensayos sobre socialismo y nación, incursiones mariateguianas. Bien, Diego, un último comentario, bueno, una pregunta. El tema de la cuestión nacional, en tanto particularidad,
se convirtió en una dificultad para los marxistas, en tanto como los marxistas, Marx define la cuestión nacional, ¿no? Entonces, si uno explora un poco la bibliografía sobre la cuestión nacional en Lenin, en Rosa Luxemburgo y en otros marxistas, incluso en el mismo Marx, es sumamente interesante, ¿no? Porque el último Marx, el Marx de la cuestión rusa, las cartas de Vera Sasulich o de Danielson y otros autores rusos populistas, justamente ponen sobre la mesa cuán acertada era justamente la lectura de Mariátegui, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a otro tipo de problemáticas, ¿no? De cómo se ha entendido la cuestión nacional eh, por estos marxistas alemanes, europeos y rusos, y cómo entienden la cuestión nacional Mariátegui, porque no es lo mismo, o sea, la cuestión nacional, cómo la entienden ellos y cómo la entiende Mariátegui, ¿no? Básicamente quisiera que precises la diferencia entre la cuestión nacional, cómo lo plantea Mariátegui y cómo plantea la cuestión nacional, o en general cómo lo están planteando los marxistas de la Tercera Internacional, ¿no? Eso es todo, Diego. Muchas gracias. Bien. Empiezo por el orden que me lo plantearon, aunque tal vez debería ser al revés, pero bueno, vamos a ver cómo sale. A mí me parece importante la recuperación de todos estos intelectuales exiliados en México, pero no solo en México, porque también hay una recuperación muy fuerte de Flores Galindo en Perú, entre los años 70 y los años 80. Y en principio me parece muy importante justamente por esto que plantea también Segundo, porque leen a Mariátegui a partir del problema de la cuestión nacional, o a partir del problema de la cuestión de la nación, que no es lo mismo, y ahora hago una breve precisión al respecto, en un momento de reflujo, en un momento de derrota. A diferencia de lo que podría plantear el cosmopolitismo, la recuperación o la interpretación, o la recuperación de la interpretación de Mariátegui en esos años, no se da al calor de la Revolución Cubana y al calor del internacionalismo guevarista, foquista, etc., sino que se da justamente cuando esa experiencia es derrotada, por lo menos en el cono sur de América Latina. Pero sobre todo, además de eso, de que es un momento en que conecta mucho más con la derrota que con la esperanza de la revolución, y en eso yo digo algo al respecto en la introducción del libro, en relación con que Mariátegui también fue un pensador de la derrota, y que esa circunstancia, quiero aclarar esto, un pensador de la derrota no significa que haya pensado de manera derrotista, sino un pensador que en general durante su vida fue derrotado en sus posiciones teóricas, en sus posiciones políticas. Y que eso también ayudó a conectar con el momento de derrota de los exiliados en los años 70 y los años 80. Pero sobre todo me parece que una cosa que es importante recuperar de esa tradición de los exiliados de los 70 y de los 80 es que también ellos participan de algo similar a todo esto que estuvimos hablando y a lo que le sucedió a Mariátegui en relación con la relación entre el afuera y el adentro, o entre lo universal y lo local. Es decir, esto no le corresponde tanto a Zavaleta, pero sí a Terán y a Aricó, que son dos de los autores que elijo compilar en ese libro. Aricó y Terán llegan a Mariátegui después de haber pasado por una experiencia de exilio latinoamericana, es decir, después de haber salido de la experiencia nacional, lograr conocer una especie de universalidad continental para poder regresar de nuevo a la realidad nacional y comprenderla con otros ojos. Terán decía, para un intelectual formado en filosofía en Argentina, era prácticamente imposible no tener un pensamiento provincial. Es decir, no había posibilidad de desprovincializar ese pensamiento. Tuve que haber llegado a América Latina, a México sobre todo, a América Latina en general, pero sobre todo a México, que tenía una cultura muy latinoamericanizada, que es la que me permitió operar una dislocación en el punto de vista para poder volver a la realidad nacional. Y me parece que Aricó también participa de ese mismo movimiento. Solamente que Aricó lo hace de una manera un poco más teórica, y lo hace, por lo menos así lo confiesa, lo hace vía Gramsci. Es decir, el pensador
o la experiencia que a Aricó le permite volver a la realidad nacional y conectar la realidad nacional con el marxismo, no va a ser ninguna experiencia política, sino va a ser una experiencia de lectura. Es decir, su historia de las lecturas de Gramsci lo va a conectar con Mariátegui, y Mariátegui lo va a conectar con la realidad nacional. Digamos que ese sería como el desplazamiento del que participa Aricó, que tiene similitudes con el de Terán. No así el de Zabaleta, que venía mucho más conectado también por su propia experiencia vital, por su propia experiencia de militancia, con la cuestión nacional en Bolivia. Había pasado por el nacionalismo revolucionario, etc. Ahora, me parece que lo que trae Mariátegui a esto que preguntaba Segundo, entre la diferencia de la cuestión nacional y la cuestión de la nación, esa diferencia terminológica le corresponde a Oscar Terán, y la hace en su libro Discutir Mariátegui, y sobre todo en el capítulo Discutir la nación, si no me equivoco, es el título. ¿Ese es el título? Vos, Víctor, que lo tenés ahí. Está ahí en la... Bueno, discutir... Tengo apagado aquí. El discurso de la nación. El discurso de la nación, el discurso de la nación, ahí va. Lo que plantea Terán, me parece que con mucho tino en ese textito, que en realidad es el capítulo de su libro Discutir Mariátegui, es que la tradición marxista fue una tradición muy esquiva respecto de poder pensar el problema de la nación. A excepción del austromarxismo de Otto Bauer, que había pensado la idea de la nación como una comunidad de destino, pero que no había impactado demasiado en la tradición teórica del marxismo, el marxismo había pensado la nación como la autodeterminación de los países. Es decir, como un problema, si se quiere, más jurídico-administrativo que un problema propiamente político, que vendría a ser la cuestión de la nación. La cuestión de la nación como algo inconstituido, como un proyecto a futuro, como un proyecto que haga intervenir a las masas marginadas en el proyecto nacional. Parece que esa es una diferencia que Mariátegui viene a incorporar, no solo en el marxismo latinoamericano, sino me parece también en el marxismo en general, ¿no? Porque en general hay una cuestión que se suele señalar a Mariátegui como el fundador, o fundador es una palabra que no, como uno de los precursores del marxismo latinoamericano, y eso es así, pero poco se dice que en realidad lo que estaba haciendo era escribir un nuevo capítulo en la historia del marxismo universal. Y no quiero pasarme acá al cosmopolitismo, sino quiero decir que en realidad no estaba haciendo una cuestión puramente local y tratando de sentar las bases de cómo pensar metodológicamente una tradición que era exótica a las tierras latinoamericanas, sino que estaba también cambiando al propio marxismo. Es decir, que el marxismo después de Mariátegui no es el mismo, y no solo el marxismo latinoamericano, sino el marxismo en general. Pero me fui para otro lado, no sé si contesté Segundo lo que preguntabas, pero básicamente me parece que lo que aporta Mariátegui de diferente en el problema este de la nación, en las filas del marxismo, en las filas teóricas del marxismo, es pensar a la nación como una cuestión de la nación, como una cuestión que tiene que ver con la incorporación de los sujetos políticos marginados en un proyecto que unifique o que por lo menos pueda unir o pegar al socialismo, la construcción del socialismo con la construcción de la nación, y no tanto como una cuestión de autodeterminación de algo que es inexistente como lo es la nación en América Latina. Así que... Diego, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, imagino, con el trabajo y la familia. Te agradecemos desde Perú y igualmente imagino que desde México. Esa ha sido una conversación sumamente interesante y fructífera, y esperamos pues que en algún momento más adelante se dé otra oportunidad para encontrarnos y para seguir conversando. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Bien, Diego, nos despedimos entonces. ¿Algo más que comentar, Víctor, o lo dejamos ahí? Pues yo creo lo dejamos aquí, ¿no? Mejor después abrimos otra charla, otra conversación.